Si alguna vez te has preguntado dónde se concentran y distribuyen todos los circuitos eléctricos de un proyecto, quédate porque lo vas a entender fácil y con ejemplos claros. El centro de carga es un tablero eléctrico que recibe la energía de la acometida y la distribuye en diferentes circuitos para alimentar iluminación, contactos y equipos. También protege la instalación mediante interruptores termomagnéticos y, en algunos casos, interruptores diferenciales. En México, la Comisión Federal de Electricidad CFE suministra electricidad en 3 configuraciones principales, dependiendo si es uso doméstico, comercial o industrial. Empecemos con lo más común, la instalación monofásica. Es la que llega a la mayoría de las casas en México, un cable de fase y un neutro, con un voltaje de 127 volts. Aquí conectamos lo de todos los días: focos, refrigeradores, televisores, computadoras, todo lo básico de una vivienda. Lo bueno es que es sencillo y económico, pero su límite es que no aguanta equipos demasiado grandes. Ahora, cuando necesitamos más potencia, entra el sistema bifásico. Aquí tenemos 2 fases que nos dan 220 volts, y eso es perfecto para casas con mayor demanda. Por ejemplo, una estufa eléctrica, un aire acondicionado grande, una bomba de agua potente o un horno. La ventaja es que te permite alimentar aparatos que el monofásico no soporta. La desventaja es que necesitas balancear bien las cargas para evitar problemas. Y finalmente tenemos el sistema trifásico, que ya es otro nivel. Este utiliza 3 fases, y puede trabajar en 220 o 440 volts, dependiendo de la instalación. ¿Dónde lo encontramos? En negocios grandes, talleres, edificios y, por supuesto, en la industria. Con trifásico puedes mover motores más eficientes, maquinaria pesada y sistemas de refrigeración industrial. La gran ventaja es que transmite la energía de manera más estable y económica. Aunque claro, es más complejo y costoso de instalar, por eso no lo vemos en casas comunes. Entonces, para resumir, las casas se alimentan con una corriente de 127 voltios, en línea monofásico. Las casas grandes y negocios pequeños se alimentan con una corriente de 127 o 220 voltios, en líneas monofásico y bifásico respectivamente. Los comercios grandes e industrias ligeras se alimentan con una corriente de 220 voltios, en línea trifásico. Las industrias pesadas se alimentan con una corriente de 440 voltios, en línea trifásico en casos especiales. Cuando hablamos de instalaciones eléctricas, todos hemos visto los centros de carga en casa o en un local, pero ¿sabías que no todos son iguales? Los centros de carga más usados en México son los QO, QOD y QX, de la marca Square D de la empresa Schneider Electric. Cada uno tiene características y aplicaciones específicas que pueden hacer la diferencia entre una instalación segura y una que dé problemas. El centro de carga QOD está diseñado para viviendas, comercios y oficinas pequeños. Pueden ser alimentados con una corriente de fase monofásica, bifásica y trifásica. Poseen una corriente de 50 a 100 amperes. El tablero puede albergar de 1 a 8 circuitos. El centro de carga QOX tiene un diseño estético y se usa en proyectos pequeños o medianos. Pueden ser alimentados con una corriente de fase monofásica y bifásica. Poseen una corriente de 60 a 100 amperes. El tablero puede albergar circuitos en módulos de 2 más 4, 2 más 6, 2 más 8, 2 más 10. Siendo el primer dígito el principal y el segundo dígito el derivado. El centro de carga QO está diseñado para viviendas, comercios y oficinas grandes. Pueden ser alimentados con una corriente de fase monofásica y trifásica. Poseen una corriente de 30 a 225 amperes. El tablero puede albergar de 2 a 42 circuitos. La cantidad de espacios en un tablero eléctrico depende de 2 factores principales. Del número de circuitos requeridos en la instalación. Para iluminación, contactos, equipos especiales, etc. Y 2, de la reserva para crecimiento futuro. Se recomienda un 20 o 30% adicional. Los centros o tableros de carga se venden en función de los espacios para sus pastillas termomagnéticas, que van desde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 24, 30 espacios o más. Normalmente el interruptor principal ocupa 1 o 2 espacios, por lo que no todos los espacios del tablero quedan disponibles para circuitos. Para una casa o negocio pequeño se recomienda de 2 a 6 espacios. Para una casa o negocios grandes de 10 a 16 espacios, más sus respectivos espacios de reservas futuras, por ampliación o mejoras.
Para conocer cuántos watts soporta una pastilla termomagnética debemos aplicar el triángulo de la ley Ohm, donde señala cómo convertir entre unidades. En nuestro caso nos interesa convertir amperes en watts y viceversa. Y la fórmula sería amperes entre voltaje y watts entre voltaje. En México, el voltaje que llega a las casas y negocios es de 127 voltios. Este voltaje es el estándar para la mayoría de las instalaciones eléctricas en el país. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el voltaje puede variar ligeramente, oscilando entre 108 V y 132 V debido a factores como la distancia del punto de suministro y la instalación eléctrica. La siguiente tabla es un resumen de la capacidad de cada pastilla o interruptor termomagnético bajo un suministro de potencia de 127 voltios o 220 voltios. Por ejemplo, una pastilla de 10 amperes puede soportar 1270 watts bajo una potencia de 127 voltios. Y 2200 watts a 220 voltios. Debemos solo utilizar 80% de la capacidad máxima del valor de cada una de las pastillas. Como prevención de futuras conexiones al mismo circuito o sobrecarga de consumo de equipos nuevos no contemplados. Dimensionar significa definir cuántos circuitos tendrá el tablero eléctrico, qué capacidad debe soportar y qué espacio de reserva dejar para el futuro. No se trata solo de poner breakers, sino de planificar la distribución de cargas para que la instalación sea segura, eficiente y práctica. Retomemos esta vivienda del video anterior sobre los circuitos eléctricos, donde los circuitos están estructurados en 2 circuitos de iluminación, 2 circuitos de contactos generales, un circuito especial para cocina, 2 circuito especial para los mini-split, siendo en total 7 circuitos. El centro de carga a seleccionar debe tener al menos 7 espacios requeridos, más un 20 o 30% de reserva para futuras ampliaciones. Recomendación: en lugar de 7, usar un centro de carga de 10 a 2 espacios. Ahora bien, para saber si el tablero a comprar debe ser monofásico, bifásico o trifásico es crucial saber la especificación del equipo que consume más energía, siendo este el mini-split. Errores frecuentes con centros de carga: sobrecargar un solo circuito en lugar de dividirlos. No dejar espacio de reserva para circuitos futuros. Colocarlo en sitios inadecuados: baños, closets, lugares húmedos. No identificar a los breakers, interruptores con etiquetas claras. Usar un interruptor principal con capacidad menor a la carga total. Hoy aprendimos qué es un centro de carga, cuáles son los tipos más comunes y cómo elegir el adecuado para tu proyecto. En el próximo video te mostraré, paso a paso, cómo diseñar y elaborar un cuadro de cargas, con ejemplos prácticos tanto para viviendas como para comercios. Si quieres llevar tu conocimiento eléctrico al siguiente nivel, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo proyecto.